Hermanos, que el Señor les bendiga, qué gusto saludarlos a través de estos medios. Me da mucha alegría poderles compartir el día de hoy la palabra de Dios. Espero que pronto lo podamos hacer en la iglesia, en el templo, congregados todos, volverles a abrazar, a saludarles personalmente. Pero qué bueno que tenemos la bendición de tener los medios digitales donde podemos compartir la palabra del Señor como lo hemos estado haciendo durante esta cuarentena. Me da mucho gusto compartirles esos pasajes de la Biblia que espero que sean de ánimo, de regocijo y de aliento para nosotros en nuestra vida diaria. El día de hoy les invito a abrir su Biblia en Filipenses, que es la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, y vamos a abrirla en el capítulo 4 y vamos a leer del del versículo 1 al 9. Le voy a dar lectura yo y usted traiga consigo, ahí donde esté escuchando este video, lleve su libreta, haga sus anotaciones, su Biblia, para que después que usted vea este video pueda escudriñarlo más a profundidad. Se los voy a leer. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El último versículo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sí, esos versículos es de la carta, de una de las cartas que hizo Pablo, que envió a la iglesia de los filipenses. Y me causa admiración, hermanos, porque el primer versículo inicia diciendo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Estamos hablando que esta iglesia era amada para Pablo. Estamos viendo que para Pablo esta iglesia era su gozo, era su corona. En pocas palabras, estamos viendo que para Pablo esta iglesia era su alegría, ¿verdad? Se sentía alegre, dichoso de tener a esta gente que había ganado para Cristo. Pero les hace como una recomendación. En el primer versículo dice: estad así firmes en el Señor, amados. Y qué importante es estar firmes, hermanos, en el Señor, ¿verdad? Qué importante es nuestra comunión con el Señor, que nos ayuda a tener una fe firme, ¿verdad? Que cuando vengan circunstancias y momentos difíciles, eso nos ayude a fortalecernos y no a derribarnos, hermanos. Qué importante estar firmes. Y si nos vamos a capítulos atrás, Pablo estaba haciendo énfasis en la unidad y en siempre estar firmes, ¿verdad? Y asimismo yo me he puesto a pensar que en nuestra iglesia, hermanos, también recordemos la palabra del Señor en tiempos atrás, en meses atrás, que nos ha hablado de la unidad. Es decir, el Señor había estado preparando al pueblo del Señor para estar unidos y para estar firmes,
porque Dios nos había estado llamando a la oración, al ayuno, ¿verdad? Entonces, también así como Pablo, le llamaba la atención a estar firmes, así también a Getsemaní, hermanos. Así nos había estado hablando el Señor en meses atrás. Sí, pero si nos vamos a versículos atrás, como ahorita les mencionaba, podemos notar que en el capítulo 1, versículo 27, usted lo puede leer también allí en su casa, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Podemos ver aquí otra vez que dice estar firmes en un mismo espíritu, unánimes, ¿sí? Podemos también notar nuevamente que Pablo les dice estar firmes en el capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículos 3, dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está hablando aquí del amor, ¿verdad? De estar unidos. Entonces, es algo que también a la iglesia Getsemaní nos había estado hablando el Señor en meses anteriores. Después en el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En el primer versículo mirábamos que para Pablo la iglesia era su gozo, ¿verdad? Pero hay cosas que opacan ese gozo. Hay cosas que quieren ir en contra del gozo, y esos son los conflictos, hermanos. Y cuidado con los conflictos, y tanto en nuestra familia como en la iglesia. Y en el versículo 2 vemos que había un conflicto. No nos dice la Biblia qué conflicto era, ni en versículos atrás nos dice, pero sí en esta carta podemos notar que entre Evodia y Síntique había un conflicto. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que opaca el gozo y la alegría en nuestro hogar. Ahorita no podemos estar reunidos en un templo, pero sí podemos estar conviviendo más con nuestra familia. Y es a través de los conflictos donde el enemigo se hace presente y quiere echar a perder lo que hemos formado en nuestra iglesia. Entonces, a estar muy alertas. En el versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Está hablando de Epafrodito, ¿sí? Dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente, también y los demás colaboradores míos cuyo nombre están en el libro de la vida. Sí, le está diciendo a él que las ayude. Entonces, tenemos que ayudar, hermanos, por ejemplo, en el caso de nuestra familia, ayudarles en los conflictos, y eso siempre es a través de la oración, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver un poco de eso. En el versículo 4, hermanos, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vemos en este versículo que una vez más Pablo les insta a estar gozosos, a estar alegres, hermanos. Y qué importante es que el pueblo del Señor esté alegre. Ahorita con el tema de COVID, hermanos, de lo que es la pandemia, tenemos que dar un buen testimonio. Sí, el pueblo de Dios no puede estar cabizbajo, el pueblo del Señor no puede estar temeroso, el pueblo del Señor sí tenemos que actuar, hermanos, claro que sí, con precaución, con obediencia a nuestras autoridades, hermanos, pero también tenemos que tener un testimonio de fe, hermanos. No entrar no estar paniqueados, no estar tampoco entrar en psicosis, hermanos, perturbados. No, tenemos que nosotros que mantener el gozo del Señor y mostrar la alegría, el gozo de nuestra salvación, hermanos, porque eso también es un testimonio a la sociedad y a nuestra familia cuando no son cristianos. Entonces, una vez más,
nos invita este versículo a tener gozo, a pesar de los problemas y de las dificultades, hermanos, porque yo sé que no todos estamos viviendo la cuarentena de la misma manera. Habrá hermanos o habrá gente, hermanos, que le está batallando en estos tiempos, ¿sí? Mucha gente puede quedarse en sus casas, ¿verdad? Tiene la economía suficiente para quedarse en su casa, para vivir, pero hay otros que buscan el pan todos los días, hermanos, y es algo también difícil. Pero cualquier que sea nuestra situación, cualquier que sea nuestro tiempo, nuestro momento, hermanos, hay que aprender a estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. A veces mucho, a veces poco. Esta semana el Señor me permitió cumplir años y yo le decía a mi esposo, cómo yo he aprendido a veces a tener diferentes cumpleaños. Todos mis cumpleaños son diferentes, a veces con poco, a veces con mucho. Pero cuando yo he tenido poco, hermanos, siempre en mi mente pienso y digo, esto no es para siempre. Y cuando yo he tenido mucho, hermanos, digo exactamente lo mismo, esto no es para siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que habrá momentos difíciles, habrá momentos mejores, ¿verdad? Y he aprendido a conformarme y aprender a vivir con lo que tengo, como los versículos que más adelante nos menciona Pablo. Por ejemplo, en el versículo 11 y en el 12, ¿verdad? Que debemos de aprender a vivir con lo que nos toca vivir, ¿verdad? Con lo que Dios nos da, y hay que estar regocijados, hay que estar gozosos. Sí, en el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y algo que me llama la atención es que aquí nos está hablando de dar testimonio, de que sea conocido por todos los hombres, hermanos. Quiere decir que tenemos que mostrar siempre que somos hijos de Dios. En medio de esta dificultad que estamos atravesando, tú y yo tenemos que dar testimonio de que somos luz, ¿verdad? Como también en los versículos del capítulo 2 del mismo Filipenses nos habla acerca que somos luminares en el mundo. Entonces tenemos que dar testimonio. Pero este versículo termina diciendo, el Señor está cerca. Hermanos, el Señor está cerca. Ya no tarda en regresar, en que primero que sea el rapto, ¿verdad? Ya no tarda en llegar el final, hermanos, y usted y yo tenemos que estar preparados. Sí, Filipenses 3:20, hermanos, también ahí nos dice que tenemos que estar preparados. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que esperar al Señor, tenemos que estar al pendiente, velar y orar siempre, porque el Señor está cerca, y tenemos que creerlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso siempre tiene que estar, porque ese es el motivo por el que vivimos, el conocerle un día. Usted aceptó a Cristo en su corazón para un día pasar su eternidad en el cielo, para contemplarlo, para conocerlo, hermanos, y que esa sea nuestra motivación de existir, ¿verdad? Ese tiene que ser nuestro primer enfoque. Ok, en el versículo 6 dice algo muy importante, hermanos. Por nada estéis afanosos, hermanos. Y en este tiempo, ¿cómo nos llega el afán? A veces, claramente tenemos tiempo de más, ¿verdad? Los que no están trabajando ahorita y que están en su casa, probablemente tienen tiempo de más, o tenemos tiempo de más. Pero a veces, hermanos, aún estando en la casa, ¿verdad? Como está toda la familia completa, hay tantas cosas que hacer en el hogar: limpieza, hacer de comer, la limpieza profunda, la depuración. Hay tantas cosas de que hacer, ¿verdad? Pero no tenemos que afanarnos, tenemos que cuidar bien ese punto. Claro que no vamos a hacer, no vamos a dejar a un lado también esas necesidades o prioridades que tenemos también, ¿verdad? En nuestra casa, pero tenemos que medir, ¿verdad? Qué es muy importante y qué no es, ¿verdad? No tenemos que descuidar nuestra comunión con el Señor, tenemos que practicar nuestros devocionales diarios, todo lo que usted ya sabe que tenemos que hacer como cristianos en nuestra vida devocional, ¿verdad? Tenemos que echar mano de todo eso
porque el tiempo del Señor está cerca y la palabra del Señor nos invita a no estar afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, aquí nos está invitando Pablo a siempre a orar por cualquier que sea nuestra necesidad, nuestra petición, diferentes necesidades que usted también ya sabe que varios hermanos de la iglesia hemos expuesto nuestra necesidad. Estar orando, interceder por ellos, interceder por la necesidad de nuestro hermano y de nuestra propia familia, ¿verdad? Tenemos que tener esa comunión con el Señor todos los días y llevar nuestras peticiones delante de Dios. No afanarnos en lo que este mundo, lo que esté pasando en este mundo, porque no somos ciudadanos de este mundo. El versículo que leíamos ahorita dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos que pensar que este mundo es pasajero. Lo que estamos viviendo ahorita va a pasar, ¿sí? Nuestro trabajo un día no lo vamos a tener. Nuestro labor en nuestra casa un día no va a estar. Eso, hermano, va a quedar a un lado. Pero nuestra vida, nuestra alma, esa es la que va a perdurar y la que es eterna, hermano. Y tenemos que procurar cuidar nuestra alma y nuestra salvación. Dice, presentando vuestras peticiones delante del Señor en oración y en ruego con acción de gracias, hermanos. Siempre tenemos que agradecer. Sí tenemos que orar, pero en esta oración no solamente es pedir, sino que también tenemos que agradecer. También tenemos que hacerle notar al Señor que estamos contentos con lo que el Señor nos da, porque también Él lo que nos da con gusto. Nunca vamos a terminar de agradecerle al Señor. No hay con nada con lo que vamos a terminar de agradecerle al Señor. Únicamente es sirviéndole, únicamente es buscándolo, únicamente es buscar la llenura de su Espíritu Santo. De esa manera sí podemos agradecerle, dar testimonio, compartiendo el Evangelio. A lo mejor nunca vamos a terminar de agradecerle, hermanos. ¿Cuándo vamos a terminar de agradecer la salvación que el Señor nos ha dado cuando fue y murió en la cruz del Calvario? Nunca. Pero hay cosas que podemos mostrar como agradecimiento para el Señor. Y el versículo 7, hermanos, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, y hablar de la paz de Dios no es como una magia, hermanos. Hablar de la paz de Dios no es algo, se me fue la palabra, algo que no podamos ver. La paz de Dios la podemos sentir, hermanos, en nuestro corazón. La podemos sentir en medio de la preocupación, en medio de la ansiedad, hermanos. Ahí viene el Espíritu Santo y nos refresca, nos ayuda, nos alienta. Es su gracia, es su paz la que nos acompaña, hermanos, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Ahí está la paz de Dios. Y es una paz que el mundo no nos puede dar, hermanos. Es una paz que solamente Dios nos puede poner en nuestro corazón y nuestra mente, hermanos. Entonces les invito a experimentar esa paz, a buscar esa paz del Señor. Si usted no tiene paz, hermanos, usted ore al Señor y entregue su carga y su necesidad al Señor, y el Señor va a depositar en usted esa paz, esa tranquilidad, esa confirmación de que Él está con usted, y usted lo va a sentir en su corazón, porque Él es real y se hace real en nuestra vida, hermanos. Entonces tenemos que buscar la paz del Señor, ¿sí? Y dice, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué es eso bueno? ¿Qué es eso honesto? ¿Qué es eso justo? En lo que tenemos que pensar es la palabra del Señor. En eso tenemos que meditar, en la palabra de Dios, hermanos. Y cómo
este libro tan hermoso lo tenemos a nuestro alcance y tenemos que alimentarnos de él. Tenemos que meditar en él, tenemos que pensar en esto. A veces, hermanos, hay cristianos que se enfocan tanto en redes sociales, que se enfocan tanto en películas, en Netflix, en series, en videos, hermanos, tanta infinidad que puede distraernos. Pero usted y yo tenemos que cuidar con qué nos estamos alimentando. Usted y yo tenemos que cuidar cuál es el alimento que está llegando a nuestro corazón y a nuestra vida espiritual, hermanos. Y sabemos que el alimento que es sano para nosotros es la palabra del Señor. En ella podemos meditar, en ella podemos encontrar respuestas para nuestras preguntas, para nuestra necesidad, hermanos, para nuestra oración, ¿sí? En esto tenemos que meditar, en todo lo amable, en todo lo que el Señor se honra, si es digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. Hermanos, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que todo el día mi mente y mi corazón está conectado con Dios. Es algo muy, muy extraño, pero yo creo que a todos los cristianos nos pasa, hermanos. Puedo estar en mi trabajo y yo estoy pensando en Dios. Mi mente está constantemente platicando con Dios. Entonces, tenemos que pensar en eso. Sí, tenemos que pensar en lo que trae paz a nuestro corazón. Tantas noticias y tantos problemas que podemos ver en las noticias, en las redes sociales, hermanos. Todo esto de la pandemia, información no correcta, no verdadera, hermanos, que a veces nos atemorizamos cuando la vemos. Hermano, usted no se cree conflictos en su mente. Usted vaya a la palabra del Señor y crea en las promesas que el Señor nos ha dado. Que Él va a estar con nosotros en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de virus, porque la misma palabra lo dice, hermanos. Entonces, usted en eso tiene que pensar, en eso usted tiene que meditar, ¿ok? Y dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Señor, hermanos, está cerca. El Señor ya no tarda. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis 1:13. Y por cierto, es nuestro versículo lema de escuela dominical desde el año pasado. Dice, bienaventurado el que lee. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, aquí nos repite que el tiempo está cerca, que somos bienaventurados los que leemos, los que escuchamos, los que ponemos en práctica esta palabra, hermanos. El tiempo de Dios está cerca y usted y yo tenemos que meditar siempre en la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que siempre recordar las promesas que el Señor ha hecho para nosotros, para nuestra familia y para nuestra iglesia, porque el tiempo del Señor está cerca. Tenemos que estar preparados, hermanos, y yo le animo para que usted no baje la guardia. Yo le animo para que usted siga esforzando por crecer espiritualmente. No necesitamos, hermanos, estar en un templo para buscar al Señor. No necesitamos, hermanos, congregarnos para tener una intimidad con el Señor. Y claro que es importante, porque la palabra de Dios nos dice que no debemos dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y es algo bueno ir a la iglesia, estar en el templo, adorar con los hermanos en armonía. Es algo hermoso, hermanos, pero no nos impide nada buscar la presencia del Señor. No nos impide nada, hermanos, buscar el rostro del Señor en nuestros hogares y en nuestras casas, hermanos. Así que les animo a que ustedes en familia busquen al Señor. A ustedes allí en su familia, junto con sus hijos, ustedes busquen al Señor en sus cultos familiares, hermanos. La semana pasada en la escuela dominical, si usted no ha visto las clases que tenemos en el grupo de escuela dominical de adolescentes, yo le invito a que le pida el celular a su hijo y que entre al grupo de adolescentes, hermanos, y que vea las clases que estamos viendo acerca de la familia. Hablábamos acerca del devocional familiar y qué importante es el devocional familiar, hermanos.
Por ahí también les dejé varios tips para tener un devocional familiar, donde toda la familia, desde niños, ancianos, pueden participar, hermanos. Es importante que usted escudriñe la palabra del Señor, y es importante mantenernos con fe, mantenernos firmes, como Pablo le hacía énfasis a la iglesia a los filipenses, hermanos, le hacía énfasis en estar firmes. Así que le invito, hermano, desde ahí donde está en su hogar, a hacer una oración junto conmigo, pedirle al Señor que nos ayude a continuar, y sé que es difícil, hermanos, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante, y el Señor nos va a mantener firmes, hermanos. El Señor nos va a mantener llenos de su presencia, y que el enemigo ha tratado de hacernos caer, hermanos, pero tenemos que estar firmes. Tenemos que permanecer firmes en el Señor. Así que donde usted está allí en su casa, le invito a que haga esta oración junto conmigo. Llame a sus hijos si no están allí con usted. Llame a su familia para que esté juntos con usted y hagamos esta oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero en nuestras vidas, porque tú te haces real, Señor. Podemos contemplar tu grandeza todos los días, Señor, al poder asomarnos en la ventana, al salir al patio de nuestra casa, poder contemplar el sol, poder ver la lluvia, Señor, poder escuchar a los pájaros cantar, Señor. Te haces tan real en nuestra vida, Señor, que te podemos sentir, Padre. Aún, Señor, con las cosas que parecieran comunes, Padre, tú te haces presente, Señor. Hoy agradecemos esta palabra, Señor, que hemos leído, esta carta que tú hiciste en aquel tiempo a la iglesia de los filipenses, Señor. Agradecemos, Señor, porque ahora esas palabras taladran nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Ahora estas palabras, esta carta, Señor, es de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como los versículos que leíamos, a estar gozosos, a estar firmes, Señor, en ti, a estar esperándote, Señor, y reconocer que no somos parte de este mundo, Señor. Estamos en este mundo, Señor, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a la ciudadanía del cielo, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder crecer, Señor, en ti. Ayúdanos a poder mantenernos firmes, Señor, con nuestra fe activa, Padre, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar, Señor, de los problemas, Señor, de la enfermedad, de este virus, Señor, de la cuarentena, Padre, poder darte gloria y honra en todo tiempo, Señor, a poder mantenernos firmes, Señor, avivados, Señor, podernos mantener, Señor, en unidad con nuestra familia, Padre. En el nombre de Jesús te pido por cada familia de la iglesia Getsemaní, Señor. Están en tus manos, Señor. Ayúdales con cualquier que fuera su necesidad, Señor, su petición delante de ti. Tú ya la conoces, Señor, porque delante de ti todo está al descubierto, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, a meditar en tu palabra, a pensar en lo bueno, en lo correcto, en lo puro, en lo agradable, Señor, como tu palabra lo dice. Te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor, y manifiéstate, Señor, allí donde están mis hermanos, en sus hogares, Señor, que ellos puedan experimentar tu presencia, Señor, que ellos puedan experimentar tu Espíritu Santo de poder, Señor, llenando sus vidas y sus corazones, Señor. Si hay familias, Señor, con tristeza en este momento, si hay familias, Señor, con algún enfermo, Padre, rogamos que tú traigas el gozo tuyo, que tú traigas la paz, Padre, a sus corazones. Si hay alguna familia, Señor, que estuviera presentando dificultades, conflictos, Señor, que quieran opacar el gozo, Padre, que haya victoria en el nombre de Jesús, Señor, que los ayudes, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien los levante y quien los una, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos, Padre, y que pronto podamos regresar al templo, Señor, para alabarte los hermanos juntos en armonía, Señor, para buscarte, Señor, en un mismo sentir, Padre, todos juntos en tu casa, Padre.
Rogamos que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos, por esta palabra. Gloria al Señor porque nos permite leerla, escudriñarla y sé que es de bendición para muchos. Sí, hermanos, Dios les bendiga y pues les mando un saludo, les mando un abrazo y espero que los pueda ver muy pronto. Nos vemos.